Buenas noches. Pues voy a presentar rápidamente a Juan, porque él es el protagonista de la sesión de hoy, él y su libro. Juan Torres es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y autor de numerosas publicaciones, entre ellas porque además combina la actividad docente con la participación. Las personas que le conocen más de cerca me dicen que es una persona muy solidaria, muy siempre presta a colaborar con todas aquellas causas que requieren de voces tan expertas y tan tranquilas como las de Juan. Yo le conocí hace mucho tiempo en una conferencia que dio aquí en Valencia que me llamó mucho la atención, porque yo cuando acabé la carrera y me vine a Valencia, cuando vi que empecé a contactar con gente de la Facultad de Económicas, me di cuenta de que si no hacías económicas no podías luego aspirar a mucho, porque aquí hubo una generación de profesionales de la economía que luego entraron en la administración, y se me ocurrió matricularme en económicas, ¿no? Pero no tuve la suerte de encontrarme a profesores como aquí nuestro amigo de hoy, y la verdad es que me desanimé, aparte de que llegó un momento que no podía atender la docencia por un lado y en unos sitios daba clases y en otros sitios iba de alumno, ¿no? Pero bueno, insisto, aquello me pareció una experiencia de la que más adelante he empezado a entender. Y me ha venido muy bien tener amistades de distintos rangos para entender que el mundo económico, que aparentemente es muy complicado, cuando te lo explica una persona como la que tenemos hoy aquí, las cosas son mucho más sencillas. Bueno, dicho esto, entre otras obras que tiene Juan están Hablando se entiende la gente. Fijaros que los títulos dan muchas pistas, Los títulos dan muchas pistas. Hablando se entiende la gente, con Daniel Lasalle y Emilio Ontiveros. Economía para no dejarse engañar por los economistas. La renta básica, un tema de máxima actualidad. Más difícil todavía, en el 2023, y el libro que hoy presentamos, que se llama Para que haya futuro. Un libro que en sí mismo, en su título, ya nos da, digamos, un cierto toque de esperanza, ¿no? Bien, de este libro se pueden sacar muchas cosas. Yo solamente, y para acabar, porque insisto, quien tiene la palabra es él, quería tocar dos apuntes que me han llamado la atención. Por un lado, hay en un momento del libro habla de nuestros miembros de una misma especie, ¿no? Y ahí cuando trata este aspecto en amplitud, pues me ha llevado irremediablemente a las últimas elecciones norteamericanas, ¿no? Siendo miembros de una misma especie, ¿cómo es posible que aparezcan tipos tan extraños, tan contradictorios y tan aparentemente distintos a lo que entendemos por la especie humana? Eso por un lado. Y me ha venido, evidentemente, no solamente la reciente campaña norteamericana, sino lo que está sucediendo en Gaza, Hay también un apunte. Él habla en un momento determinado de que hay dos grandes factores que están operando sobre el cambio. Por un lado, el cambio climático, que ya conocemos un poco de qué va, pero luego él dice, la segunda convicción me parece igual de evidente. No se ha sido capaz de alcanzar o cumplir ni uno solo de los compromisos adoptados formalmente para hacer frente a este peligro. Estamos ahora en vísperas de una nueva cumbre del clima. Por un lado, porque los individuos, empresas o fuerzas políticas que niegan que este tipo de problemas se estén produciendo o que sean amenazas sistémicas para el planeta o la vida humana, tienen mucho poder e impiden que se les den respuestas efectivas. Por otro, porque quienes sí reconocen el peligro, además de llegar siempre tarde, pretenden solucionar problemas como el cambio climático o la deuda, manteniendo como objetivo de sus políticas el crecimiento económico basado en el aumento de las actividades que precisamente
actividades que precisamente son las que provocan los problemas que pretendemos resolver. Aparte de esto, bueno, hay otra pequeña anécdota que yo he puesto aquí al final, aparte de que hay algunas definiciones que me han resultado especialmente interesantes, como la definición de eunomía, pero hay una anécdota que conocéis, que es la que protagonizó Rosa Parks cuando se negó a levantarse del asiento en el autobús, venía muy cansada del trabajo y se negó a levantarse, a pesar de que era una zona que no estaba habituada para la gente de color. Hasta que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional la segregación racial, leo del libro de Juan, años más tarde, Parks dijo una frase que muestra mejor que nada lo que implica seguir obedeciendo. Fijaros, dar por bueno que el mundo funcione mal y aceptar las normas en que se basa. Dijo, cuanto más cedíamos y más caso les hacíamos, peor nos trataban. Bueno, dicho esto, pues poco más porque luego podemos hablar y dialogar un poquito y discutir con los que estáis aquí. Yo de la época aquella de intentar hacer económicas, recuerdo a Paul, no sé si era Paul Samuelson, el que dijo aquello de cañones o mantequilla, pero que podemos luego debatir, ¿eh? En cualquier caso, ya que estamos en la Comunidad Valenciana y al frente de la nave tenemos a quien tenemos, no sé de quién es esta frase, pero la he leído esta mañana, porque supongo que os pasa como a vosotras, que estamos recibiendo tantísima información que acabamos perdiendo ya de dónde lo he leído, quién me lo ha mandado, etcétera, etcétera, qué es lo que os pasa. Fijaros lo que dice, ¿no? Si un buey, parece ser que es un refrán turco, pero que luego alguien lo ha transformado cambiando el protagonismo de los animales, y dice, si un buey entra en un palacio, no se convierte en rey, es el palacio el que se convierte en un establo. Lo dejo aquí y cada uno que aplique la frase para quien quiera, porque me ha parecido que se puede decir muy poco. Adelante, Juan, muchas gracias por venir y te escuchamos con mucho cariño y con mucha atención. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación que yo me tomo como un honor y como un privilegio, porque es un privilegio poder expresar el pensamiento con libertad. Lo primero que quiero transmitiros, yo creo que nos podemos tutear, es un abrazo muy solidario y muy afectuoso. Desde Sevilla, desde Andalucía, donde venimos, creo que compartimos lo que yo creo que hay en el corazón y en la cabeza de cualquier persona decente después de lo que ha pasado, que es un sentimiento de indignación. Hace un momento, comentando con Joan, me decía, estoy indignado, y le digo, eso es lo que me dice la gente en Sevilla, ¿no? Cuando ve la televisión, o sea, siente la misma indignación. Yo creo que está percibiendo también la misma amenaza y, sobre todo, semejante desvergüenza y la falta, la incompetencia y la mentira. De eso también creo que habla el libro, ¿no? Bueno, brevemente, porque yo creo que lo interesante es que luego podamos tener un diálogo. Yo he escrito, digo en la primera línea del libro, que yo he escrito este libro porque me duele el mundo en el que vivo, porque creía y creo que algo tenía que hacer para evitar que mis hijos, mis nietos, literalmente hablando, no tengan futuro. En el año 2023, un grupo de científicos de diferentes especialidades decía que ya se habían pasado 6 de las 9 barreras que no se deben pasar si es que no se quiere que la vida humana desaparezca. 6 de las 9. Y poco después, 15.000 científicos de todo el mundo, 15.000, ¿no? Eran
un grupo de científicos de izquierdas o más o menos radicales, 15.000 científicos, suscribían un artículo en el que literalmente se afirmaba que la vida humana en el planeta en el que estamos está en peligro. Estamos hablando de eso, mejor dicho, no estamos hablando de eso. Y a mí me duele que el futuro de nuestra especie, de los seres humanos, esté en peligro en un periodo de tiempo que puede ser muy corto. Me duele eso, pero también siento otras sensaciones que me han impulsado a escribir el libro. No es solo dolor, el dolor que uno siente ante una desgracia. Bueno, que la vida humana está en peligro en el planeta, qué desgracia. No. Es que además yo siento indignación, siento rabia, porque sabemos perfectamente lo que se debería hacer y lo que se puede hacer, y lo que tenemos a nuestra disposición para poder hacer lo que se necesita para salvar la vida en el planeta, para dar bienestar a todos los seres humanos que vivimos en el planeta. Y siento rabia y siento indignación cuando, en lugar de hacer eso que se necesita, lo que se hace es transitar por un camino que lleva justamente a lo contrario. Y no solamente siento dolor, no solamente siento indignación y rabia, por eso que les he dicho, siento también, y lamento tener que señalarlo, una enorme frustración, un extraordinario disgusto, porque ese transitar por el camino contrario al que habría que ir, porque podríamos ir por un camino acertado, se está llevando a cabo no solo porque los dueños del mundo, los amos del mundo, los amos de los grandes fondos de inversión, de las grandes corporaciones, de los grandes bancos, sean sumamente inteligentes, sino porque los movimientos progresistas, las izquierdas, como queramos llamarlos, son o han sido o están siendo profundamente poco inteligentes, inoperantes o incluso, ¿por qué no decirlo con todas sus palabras?, incluso traidores a los principios que son los únicos sobre los cuales es posible crear un mundo diferente, porque de eso también hay que hablar. Y bueno, pues eso es lo que yo he procurado hacer modestamente en el libro. He dado algunas pinceladas de del mundo que tenemos. Yo creo que haga falta que yo lo repita. Cambio climático, una deuda que se dispara, más de 460 crisis financieras desde 1970 hasta aquí, más de 460 crisis. Una desigualdad que es posiblemente la mayor de la historia. Un grupo de personas que podrían entrar en esta sala, un poquito achuchados, que tienen más riqueza que el 60 o el 70% de la humanidad. 2 o 3 fondos de inversión que tienen 10 veces más riqueza que toda la riqueza de los países más avanzados. Un vaciamiento de las instituciones democráticas, una polarización extraordinaria, una incapacidad de los seres humanos de convivir con la diversidad, con la diferencia. No creo que haga falta señalar eso. En el mundo que más recursos tiene de toda la historia de la humanidad, en los años en los que más recursos tenemos de sobra, mueren cada día más de 20.000 personas de hambre. 20.000 personas de hambre. ¿Cuántas veces han oído esa noticia
en un telediario. Cada día. Cada día. Comparemos la tragedia. Si una tragedia como la que estamos viviendo aquí nos abruma, ¿qué nos debería provocar el saber que cada día hay 20.000 personas en el mundo que mueren de hambre? Claro, por eso no nos dicen eso. En el mundo de mayor información no tenemos conocimiento de lo que en realidad está ocurriendo, que casi el 40% de la población del mundo no tiene acceso a agua potable o a sanidad, que en el mundo en el que mejores sistemas de comunicación tenemos, los seres humanos no nos podemos hablar unos con otros para contarnos lo que verdaderamente ocurre, o no se puede discernir la verdad de las cosas y no hay rendición de cuentas. En fin, ese es el mundo en el que estamos, en el que nos dicen que hay un capitalismo de libre mercado, de libre competencia, cuando cada vez son menos las empresas que controlan los mercados. He tratado de explicar por qué se ha producido eso y creo que esa explicación nos alumbra el por qué hoy día están ocurriendo las cosas que han sucedido y que están sucediendo. No me quiero detener mucho en lo que ha pasado, porque más bien me gustaría transmitir un mensaje de lo que yo creo que hay que hacer. Pero la reflexión sobre el cómo hemos llegado hasta aquí nos indica básicamente, o nos proporciona básicamente dos ideas fundamentales que yo creo que conviene retener. Una, que los amos del mundo, lo digo de una manera un poco gráfica para entendernos mejor, porque los hay, han sido capaces de lograr lo que Margaret Thatcher decía que había que conseguir: cambiar el alma y el corazón de los seres humanos. Thatcher decía, lo prioritario no es la economía, lo prioritario es cambiar el alma y el corazón de la gente. Y eso fue lo que permitió crear una sociedad de individuos que no se reconocían unos a otros, que ni siquiera hablaban, a los cuales se les inculcó que cualquier problema que podían tener era el resultado de su propia acción, no de lo que pasara en la sociedad. Decía Margaret Thatcher, si una familia es pobre es porque no sabe administrar lo que tiene. Y convencieron a la sociedad, a los individuos, de que cada uno de ellos era responsable de lo que pudiera pasarle. De tal manera que los individuos dejaron de buscar en el otro, en la otra, la persona que sufría los mismos problemas que podrían sufrir ellos. Y así la sociedad se fragmentó, se convirtió en un mosaico, se convirtió en una suma de individuos, de átomos, cada uno de los cuales era ajeno a los demás. Se rompieron los lazos con la ayuda de los medios de comunicación, de la educación, de la cultura, de las películas, incluso hasta del urbanismo. Desaparecieron los bancos en las plazas, en las calles, para que ni siquiera tuviéramos la oportunidad de convivir, de hablar y de encontrarnos con las demás personas, para que no nos habláramos y no descubriéramos que los problemas que cada uno de nosotros tenía eran los que tenían los demás. Porque cuando uno descubre que su problema es el problema que tiene la otra persona, se da la mano y van a resolver su problema. Ese individualismo, ese ser asocial, es lo que permitió durante muchos años mantener unas políticas, en realidad una civilización que estaba desposeyendo continuamente a la gente, pero que la gente aceptaba, porque incluso pensaba que era el resultado de su propia responsabilidad. Cuando alguien estaba en el paro,
le decían que es que no tenía empleabilidad. Como si te dicen que no tienes jersey, tienes frío porque no te has puesto el jersey. Pero no es porque haya 2 grados bajo cero, es porque no te has puesto tú el jersey. Estás en paro porque no tienes empleabilidad, hacerte otro máster, otro curso, porque el problema eres tú, no has invertido suficiente en ti mismo. Y así la desposesión progresiva se conseguía disimular, porque la gente no reaccionaba al creer que era responsable de su propia desposesión. Y durante mucho tiempo eso fue suficiente para lograr que las políticas de esta época neoliberal produjeran la acumulación de riqueza en una parte minoritaria de la sociedad de la mayor magnitud de toda la historia humana. Pero no solamente ha sido eso lo que ha ocurrido para permitir que ese proyecto civilizatorio se imponga. Al mismo tiempo, como decía hace un momento, la realidad es que las izquierdas, por inoperancia, por incompetencia, por falta de análisis, lo cierto es que no han sabido frenar, no han podido frenar esas políticas, en gran medida porque se ha producido algo sorprendente, aunque puede resultar sorprendente. Y es que la derecha, a partir de los años 80 del siglo pasado, se hizo revolucionaria. Thatcher y Reagan hablaban de la revolución conservadora, y las izquierdas se han hecho conservadoras. Han sido incapaces de generar un proyecto que sea capaz de generar mayorías sociales, que sea capaz de crear un sujeto político con fuerza, en gran medida porque han dejado a un lado las reivindicaciones y los problemas que afectan a la inmensa mayoría de la sociedad para levantar banderas, que no digo que no sean legítimas, pero que afectan o interesan a unas partes muy pequeñas de la sociedad. Las izquierdas se han convertido en una suma de tribus. En el libro, en algún momento, no lo voy a leer porque es doloroso, menciono pues que, en fin, no hace falta ni siquiera que yo lo diga aquí porque es bien conocido. Todas las izquierdas, cualquier partido de izquierdas hoy día dice que es de izquierda, feminista y ecologista. Pero cuando uno se pone a mirar, resulta que de izquierda se he contabilizado 16 o 17 corrientes, del feminismo 21, y del ecologismo también 16 o 17. Si se combinan todas, hay miles de posibilidades o de formas de ser de izquierdas, cada una de las cuales convencidas de que la razón y el compromiso auténtico y la estrategia correcta es la suya. Y claro, así es imposible generar un proyecto que sea, aunque sea una expresión que tiene reminiscencias religiosas, que sea ecuménico, es decir, que sea capaz de abarcar al conjunto de la sociedad. No me quiero detener en lo que puede parecer ser más crítico. Decía que en el libro, sobre todo, he querido ir más allá, porque es verdad que estamos mal. Cualquiera que vea el mundo a nuestro alrededor tiene que sentir dolor. Ya lo he dicho antes, el cambio climático. Hoy día tenemos más conflictos armados que en los últimos 60 años. Hoy leía que en estos momentos hay en el mundo más guerras civiles que en 2010, cada vez hay más. La desigualdad aumenta. Estamos empezando a alcanzar las cifras de hambre de 2008, que fue cuando se alcanzó el mayor pico de la historia. El mundo se nos cae.
la extrema derecha se extiende. Y claro, podemos caer en la tentación de pensar que es que no hay más remedio y que es que estamos condenados a ver cómo el mundo de la solidaridad, el mundo del bienestar, el mundo de la paz, el mundo del progreso es una quimera, es una utopía. Y yo he escrito modestamente este libro para tratar de transmitir que la quimera, la utopía, la falsedad, lo que no se corresponde con los hechos, es creer que el mundo no puede mejorar, porque el mundo está mejorando a nuestro alrededor. Puede parecer algo sorprendente, pero eso es lo que está ocurriendo y no queremos ver, o no nos dejan que veamos. Yo lo que he hecho en el libro ha sido recurrir a la ciencia, que creo que es, como conocimiento verificable, lo que nos puede indicar qué se puede hacer para cambiar las cosas. Vivimos en un mundo que es un mundo complejo. Nuestra sociedad, la economía, nuestro cuerpo, biológicamente hablando, el universo, son lo que se llaman sistemas complejos. Es decir, sistemas que están formados por una variedad de elementos interrelacionados entre ellos, cada uno de los cuales depende de los demás y los demás dependen de cada uno, y que tienen la propiedad de tender permanentemente a la desorganización, al caos, a la tensión, pero al mismo tiempo a buscar ellos mismos el equilibrio, a reorganizarse, y que tienen una propiedad curiosa, por eso se le llama incluso singular, de ser capaces de, en ese caos, en esa confrontación entre las tendencias que se producen en su seno, de modificar y de crear una situación nueva. Los sistemas complejos son, piensen por ejemplo, en una bandada de pájaros, en donde hay miles, y en donde cada uno parece que va a su aire, conformando figuras que no sabemos cuál va a ser la siguiente, porque cambia permanentemente, pero bandadas que no se deshacen, porque al mismo tiempo que hay miles de pájaros, cada uno yendo por su lado, responden a comportamientos que permiten que esa bandada no se deshaga. Pues igual ocurre en los demás sistemas complejos. Y la ciencia de la complejidad, las ciencias de la complejidad, pues nos permiten conocer qué ocurre en sistemas complejos, como es la economía, como es la sociedad humana, o como puede ser una sociedad de primates, o un océano, o el universo. Y de ahí podemos deducir algunas notas que es importante que tengamos presentes, porque básicamente nos indican que podemos aspirar a vivir de otra forma y que podemos además confiar en que podemos orientar nuestra acción como seres humanos para que el mundo en el que vivimos sea de otra forma. No es un deseo, no es una preferencia ideológica, es una realidad que la ciencia nos indica que se puede poner en marcha. De hecho, la ciencia nos muestra que los seres humanos somos miembros de una misma especie. Efectivamente es una especie un poco singular, porque sin tener en nuestro seno diferencias que nos obliguen a competir entre nosotros, somos una especie con tendencia a crear barreras, a crear prejuicios, a crear comportamientos que nos enfrentan unos con otros, como si fuéramos dos especies diferentes.
porque cuando uno ve lo que ocurre en Gaza, lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre en tantos sitios, como he dicho, que hay guerras civiles, pudiera parecer que efectivamente de lo que se trata es de dos especies animales que tiene una que acabar con la otra porque no puede convivir. La ciencia nos dice que eso no es inevitable, todo lo contrario, es evitable. Nos dice la ciencia también que incluso en los sistemas complejos más complicados o más avanzados es posible influir en su trayectoria, pero es posible influir en su trayectoria cuando se actúa de determinada manera. Los sistemas complejos, como digo, tienden al caos, son desorganizados, generan mucho desequilibrio, mucha inestabilidad, están en permanente conflicto sus diferentes partes, pero es posible generar lógicas que permitan hacer que los que se llaman espacios de bifurcación en esos momentos de tensión se orienten en un sentido o en otro. Nos enseña la teoría, la ciencia de la complejidad, que para eso tenemos que actuar en los espacios más apropiados. En un sistema complejo, por ejemplo, es más arriesgado situarse, se está en mayor riesgo de colapso, se corre un mayor peligro de inestabilidad, de desequilibrio y de perturbación, por ejemplo, pues cuanto menos diversidad haya, cuanto más distancia haya entre una acción y el efecto que produce. Lo hemos visto y lo podemos ver diariamente. Es más fácil que se produzcan crisis económicas, y así ha ocurrido cuando la economía ha funcionado globalmente. Es más fácil que cuando se funciona a nivel global haya problemas de suministro, problemas de incertidumbre, problemas de falta de conexión, que cuando se actúa en procesos productivos que están más cercanos. También nos indica y nos dice la ciencia de la complejidad que la tecnología no es algo que nazca ya diseñada para un determinado objetivo, sino que la tecnología nos puede humanizar, nos puede deshumanizar, pero nos puede humanizar. Y estamos a las puertas de una revolución que va a significar para la humanidad, yo creo que lo mismo que significó el fuego, que es la revolución de la inteligencia artificial. La humanidad va a tener en sus manos la posibilidad de organizar la vida y las relaciones sociales de una forma liberadora, pero también la inteligencia artificial, lo están diciendo sus propios creadores, puede destruir a la propia humanidad. La conclusión es clara: podemos modificar la dinámica, la dirección de la vida social de los seres humanos, pero no si actuamos de cualquier forma. ¿Cómo actuar? ¿Qué es necesario? De una manera muy resumida, yo creo que hay algunas cuestiones que hay que hacer de una manera inexcusable y posiblemente que no estamos haciendo. En primer lugar, hay que analizar bien la realidad. Yo creo que precisamente una de las grandes limitaciones de la izquierda de nuestro tiempo, no solo de la izquierda de nuestro tiempo, es el no haber entendido que las sociedades son sociedades complejas y seguir analizando la historia desde la linealidad. Pongo en el libro el ejemplo de pensar que los hechos sociales son
como si fueran unas fichas de dominó puestas una al lado de la otra, y la izquierda muchas veces ha pensado o actúa como si pensara que se trata de darle a la primera ficha para que, por medio de una revolución, de un cambio espectacular, la primera ficha se caiga y ya todas las demás van a ir una detrás de otra en la línea del progreso. Las cosas no funcionan así. La historia no funciona así. Las sociedades no se desenvuelven así. Son sistemas, como digo, complejos, donde los cambios son graduales, donde hay pasos adelante, pasos atrás. Hay que aprender a convivir y a analizar la complejidad. O sea, hay que hacer un buen análisis de la realidad. En segundo lugar, creo que es necesario disponer de lo que yo llamo un relato, poner las luces largas, contemplar el futuro al que se quiere ir, saber cuál es el tipo de mundo que se quiere construir. Y yo creo que las izquierdas en general son, yo digo, que les pasa lo que contaba Homero, que le ocurría a una tribu que vivía antiguamente en el Atlas, que decía que no podían soñar, que su tragedia era que eran unos seres que no sabían, no podían soñar. Parece que las izquierdas han dejado de soñar. Ni siquiera en su denominación aparece ya connotación alguna que pueda advertirle a las personas en qué horizonte van, hacia qué futuro van. Si no tenemos una idea del futuro al que vamos, ¿cómo vamos a avanzar hacia ese futuro? Hay que construir un relato que sea el resultado de poner luces largas, no caer en el presentismo, no dejarse llevar por la coyuntura, porque ¿qué sería de alguien que salga de su casa cada mañana sin haberse planteado dónde va? ¿Cuál es el destino que tiene? Yo creo que falta ese relato, falta construir una propuesta que sea una propuesta capaz de responder a las ilusiones, yo diría que a los sueños del conjunto de la humanidad. Hace falta un sujeto, además, que sea el motor, pero el sujeto que sea el motor capaz de llegar a ese mundo al que se aspira. No puede ser una tribu, no puede ser un grupo, no pueden ser los seguidores de una ideología, no pueden ser los afiliados de un partido político, no pueden ser sus simpatizantes, no puede ser un grupo social, no puede ser una parte de la sociedad. Quien quiera garantizar un futuro para la humanidad tiene que pensar en que el relato y el sujeto son la propia humanidad. Y hay que generar un relato que sea el relato del sentido común, de aquello que la especie humana realmente necesita para vivir en paz, para vivir en justicia, para vivir en democracia. Y ese relato tiene que ser un relato que no responda a una aspiración de grupo, como digo, de tribu. Y ese relato, esa aspiración, ese sueño, no se puede tratar de que la gente, la sociedad, las personas, la humanidad, se lo crea como un acto de fe. Cuando llegue el socialismo, cuando haya comunismo, cuando hayamos acabado con el capitalismo, ¿quién sigue a un discurso así? Quien hace un acto de fe, pero los actos de fe, que está bien hacer, quien quiera hacerlos, se hacen en las iglesias. Las izquierdas se han convertido en religiones civiles, que le piden a la gente que crea en que si siguen su proyecto van a vivir de otra manera. Pero, ¿por qué? ¿Cómo?
¿Dónde compruebo que eso es así? Si se quiere construir un relato y conformar un sujeto social que refleje el sentido común de la especie humana, hay que poner en marcha experiencias que anticipen ese futuro, que permitan que la gente compruebe que no es de la manera en que quieren que vivamos los amos del mundo, sino que viviendo de otra manera se pueden satisfacer mejor nuestras necesidades. Y por eso el mundo cambia a mejor cuando la gente se pone de acuerdo, trabaja voluntariamente y afronta los problemas en común. Es decir, hay que crear experiencias. ¿Cuántas experiencias de ese tipo hemos visto a nuestro alrededor? Organizadas por las izquierdas. Porque lo cierto es que en el mundo, ahora después hablaré de eso, esas experiencias existen. No hace falta solo anticipar el relato, el futuro, el sueño, crear experiencias que permitan que la gente compruebe que se puede vivir de otra manera, sino que además es necesario tener poder. El mundo está como está porque esa concentración del ingreso y de la riqueza tan extraordinaria que se ha producido, quizás la mayor de la historia humana, no solamente es una concentración de riqueza material, de dinero en las cuentas bancarias, es también un poder, una concentración del poder político, mediático, cultural. Y si no se le hace frente a ese poder, es imposible cambiar el mundo. Pero también es una quimera creer que lo que hay que hacer es generar un poder de la misma naturaleza que el poder de quienes hoy dominan el mundo. Eso sí que es una verdadera utopía. Hay que crear otro tipo de poder. Hay que generar un contrapoder. Esto puede parecer quizá un poco etéreo, pero es la única manera. ¿No? Se trata, como tantas veces ha hecho la izquierda, las izquierdas, de decir, bueno, vamos a ocupar las instituciones, vamos a ponernos donde está la derecha y hagamos. No, es crear un poder diferente. Es crear el poder que se basa en la auténtica naturaleza de los seres humanos, que no hemos sido concebidos, no hemos sido, como dice el biólogo, decía el biólogo Humberto Maturana, los seres humanos no hemos sido ni siquiera genéticamente creados para el enfrentamiento, para la competencia, para la agresión, hemos sido creados para la confraternización, para la solidaridad, para la cooperación, para el amor. Y sobre esas bases hay que crear un poder diferente, de otra naturaleza, un contrapoder distinto. Los profesores tenemos poder sobre nuestros alumnos. Un padre y una madre tiene poder sobre sus hijos o hijas. Un sanitario, un cuidador tiene poder sobre las personas a las que cuida. Pero no es un poder de jerarquía, no es un poder de dominación, no es un poder de pisar el cuello del que está debajo. Es el poder que deriva de otros valores y de otros principios. No se trata de tratar de echar un pulso al poder de los que dominan el mundo, sino de generar un contrapoder de distinta naturaleza. Y claro, para eso hace falta actuar de otras formas, de otra manera. Hay que dar prioridad a lo prioritario. Hay que generar demandas, combates, hay que levantar banderas que sean las banderas del sentido común, que es, por cierto, las que le está quitando la extrema derecha a los movimientos progresistas.
Es verdad que para darle una respuesta populista, una respuesta falsa, Trump no ha ganado las elecciones en Estados Unidos porque la gente se haya vuelto loca. Es que Trump ha hablado a millones de estadounidenses de sus problemas socioeconómicos. El senador Bernie Sanders decía el otro día, a nadie le puede extrañar que a un partido como el Partido Demócrata, que ha dejado de tener contacto con las clases trabajadoras hayan dejado de tener contacto con él. Esa es la clave. Entonces hay que dar prioridad a lo prioritario. Hay que pensar críticamente, hay que pensar de otra manera, hay que crear sociedad, hay que crear espacios de encuentro, de debate, de diálogo, hay que convivir, hay que cuidar y cuidarse, hay que ser de otra manera. No se puede cambiar el mundo utilizando los resortes, los principios, los valores, los mecanismos de quienes están convirtiendo el mundo en un infierno. Hay que crear un mundo diferente, hay que crear otras bases. Yo termino el libro señalando modestamente 10 tareas, ¿no?, que me parecen tareas prioritarias, y con eso termino porque creo que me estoy enrollando más de la cuenta. ¿Qué tareas diría yo? O digo en el libro. La primera puede parecer un poquito dura, pero hay que tenerla presente. Es estar preparados para enfrentarnos a grandes perturbaciones y a grandes shocks. No quiero ser catastrofista, ni quiero ser... pero hay que estar preparados para eso, porque el mundo que viene va a ser un mundo de conflictos, de tensiones, de shocks, de perturbaciones, de guerras y de situaciones dramáticas, para las cuales hay que estar preparadas y preparados para que la respuesta que se le dé sea una respuesta que alivie, que cuide y que ofrezca formas de enfrentarse a esos problemas de una manera diferente. En segundo lugar, hay que educar, hay que informar, hay que denunciar y hay que difundir con autonomía. Yo todavía, después de lo que ha llovido, después de lo que nos ha caído en los últimos decenios, sigo oyendo a dirigentes de las izquierdas que dicen: es que no podemos transmitir el discurso porque no nos sacan en los medios. Digo, no, si te parece, el Banco de Santander, el Banco de Bilbao, va a tener los medios, las televisiones que tiene, para que tú salgas a decir que hay que nacionalizar al Banco de Santander y al Banco de Bilbao. Es que todavía lo oigo, yo creo que se oye. Entonces, no se puede depender de un sistema de mediación social que es de la otra parte. Tienes que crear el sistema de mediación social, no solo los medios. Los medios es el instrumento. Los medios es el vídeo que hagamos ahora de esta charla. La mediación es que luego el vídeo circule. Porque si se hace un vídeo y el vídeo se queda en el pendrive del compañero que tiene la amabilidad de hacer el vídeo, pues ¿de qué va a servir? Hace falta el medio y la mediación. Y ese es el sistema que puede permitir que un pensamiento crítico, una información veraz, unos datos que cuando se le cuentan a la gente despierta, permiten que la gente piense con su propia cabeza. Porque yo, no sé aquí, pero en Andalucía hemos visto
no sé si aquí se han hecho igual, ¿no?, las campañas del Partido Popular contra los impuestos. Esos kioscos en las plazas, un montón de gente. A mí me pararon una vez y una señora me dijo: permítame a usted que quiero explicarle por qué hay que quitar el impuesto de sucesiones. Tuvo la mala suerte de que yo acababa de escribir un artículo y la pobrecilla pasó un mal rato, pero bueno, a mí no me convenció, pero ahí estaba, con sus datos. ¿Cuándo vemos que hagan eso las izquierdas? Hay que estar en las calles, hay que explicarle a la gente, hay que darle los datos. En tercer lugar, hay que forjar consensos, grandes consensos progresistas. Es una idea de Roncaglia, un economista italiano que acaba de escribir un libro muy interesante sobre el poder, precisamente tratando de señalar cómo crear un contrapoder diferente. Hay que crear esos grandes consensos, consensos basados en el sentido común, en las ideas que son las ideas que defiende o que puede defender, que le puede interesar a las inmensas mayorías sociales. No se puede combatir a los amos del mundo fragmentariamente o levantando 200 banderas. Hace falta crear una mayoría social que sea inmensa, que sea tan amplia que resulte imbatible. Hay que crear espacios de encuentro. Puede parecer una cuestión tan elemental, tan básica, pero si no hablamos, a mí a veces cuando termino algunas charlas siempre hay alguien que me dice: y bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Y digo, de entrada, hablarle a la gente, hablar. Si todas las personas que están aquí hoy dijeran: yo me voy a comprometer a hablar en las próximas 2 semanas con 10 personas, que no sean las que están aquí, claro. Se hace un ejército para contarle lo que pasa, para organizarlas, para sentirse cómplice, para poner en marcha proyectos. Tenemos que estar pensando en eso. El cambio social no viene solo. El cambio, las izquierdas también han cometido el error de pensar que los cambios sociales son el resultado de una especie de mecánica. Las clases sociales, el proletariado. Claro que existen las clases sociales, claro que existe el proletariado, pero son categorías abstractas. Quien actúa somos seres humanos. Entonces hay que tratar de socializar nuestra individualidad. No son las categorías abstractas las que van a cambiar el mundo. Eso está en los libros. En la realidad están los sujetos, que es lo que ha sabido hacer el neoliberalismo. Lo que pasa es que en lugar de convertir a los sujetos en átomos, hay que convertir a los sujetos en seres sociales. Y para eso hay que crear espacios de encuentro, espacios de socialización, espacios de diálogo. Y hay que salir a la calle a hablarle a la gente. Hay que organizarse desde abajo. También seguramente esté diciendo cosas muy elementales, pero las cosas no funcionan desde arriba. Es verdad que hay cosas que podrán hacerse desde arriba, pero hay que organizarse desde abajo, hay que organizar a la gente allí donde vive, en torno a ideas, lo repito una vez más, principios, aspiraciones, sueños que sean comunes. Las ideologías, las preferencias políticas, nos pueden servir para matizar, para pigmentar, para impulsarnos en la acción social, pero la acción social debe vertebrarse sobre intereses comunes, insisto, sobre el sentido común de la humanidad.
Debemos prepararnos para administrar y gobernar. Eso, desgraciadamente, también está, como decimos, como dicen los contables, en nuestro pasivo, ¿no? En el negativo. Hay quien decía, un economista francés dice, las izquierdas parecen que tienen como una maldición. Cuando gobiernan, o fracasan o traicionan. Pues a lo mejor es que no hemos aprendido a saber lo que hay que hacer para administrar, para gobernar, para mostrarle, para aprender y para mostrarle a la gente cómo hacer las cosas de otra manera. Hay que reforzar el Estado, lo cual no significa que reforcemos el Estado en su dimensión exclusivamente nacional, sino en lo que tiene de capacidad coercitiva para poner en marcha normas y procesos que organicen a la sociedad, tanto a escala nacional como a escala supranacional. Y por último, hay algo que creo que desgraciadamente en estos momentos y en los que vamos a ir viviendo, debería convertirse en el eje, quizá me atrevería a decir, esencial de las políticas de quien quiera transformar el mundo. El motor principal de la acción social para que haya futuro es convertir a la paz en el eje de nuestras acciones y en el norte de nuestras reivindicaciones. La paz entendida, por una parte, como la paz que imponen la justicia y el buen gobierno. Son tres hermanas, es la leyenda que cuento en el libro. Pero también una paz imperfecta. La paz perfecta es la que hay en los cementerios. Y la paz que es el resultado de negociar, de enfrentarse a la diversidad y de ser capaz de combinar sabiamente los intereses diferentes de los grupos sociales y de la humanidad. Por supuesto, todo esto no podría ser real, no podría llevarse a cabo si no se da, sobre todo, una condición que yo me ha quitado de la boca antes. Veo que ha ido quizás a lo que él decía, una anécdota, es para mí posiblemente la clave del cambio social: la desobediencia. No podemos lograr que el mundo sea de otra manera si no logramos que la gente no quiera que el mundo sea como funciona hoy día. Entre otras cosas porque si nos sometemos y no desobedecemos, ocurrirá lo que decía Rosa Parks que le ocurría, que nos tratarán cada día peor. Entonces hay que cultivar la desobediencia, la resistencia, la respuesta ante las injusticias, ante la maldad, ante la mentira, es decir, ante todas estas actuaciones y acciones que estamos viendo que están llevando al mundo a la situación en la que está. Yo creo que la ciencia, como digo, nos dice que podemos aspirar a cambiar la situación de un mundo por complejo que sea. Pero es que no es solo la ciencia, y ya con esto termino. Porque lo que nos puede ocurrir, y seguramente nos ocurra día a día, cuando vivimos pendientes de la televisión, de las redes sociales, del murmullo que crean quienes dominan el mundo, lo que nos puede ocurrir es que pensemos que el mundo va al cataclismo, como decía al principio, y que nada tiene solución. Ya he dicho que la ciencia nos dice que podemos darle solución a los problemas siempre y cuando sepamos cómo actuar en un mundo como es el mundo en el que vivimos.
Pero es que hay más, es que hay algo más importante. Es que si miramos con inteligencia a nuestro alrededor, con inteligencia y con perspectiva, y con cierta distancia, también podríamos observar que hoy día el mundo es mucho mejor que hace 10, 20, 30, 40, 50 o 100 años. A pesar de todo, el mundo es mejor. Y si el mundo es mejor, en muchos aspectos, quiere decir que lo que tenemos que observar es de qué naturaleza son las actividades que hacen que el mundo en muchos aspectos sea hoy día mejor que un tiempo atrás. Observar esas experiencias, estudiar esas experiencias y reproducirlas organizadamente. Y si las observáramos, si tuviéramos telediarios que no estuvieran al servicio de los intereses de los que están, cada día podríamos estar comprobando que en todos los rincones del planeta hay experiencias de cooperación, hay experiencias de construcción de nuevas formas de vivir, de nuevas formas de producir, de nuevas formas de consumir, de nuevas formas de relacionarse entre los seres humanos, que son al fin y al cabo las que hacen que el mundo pueda funcionar. Si el mundo funcionara realmente como nos dicen que ha de funcionar, para que no nos rebelemos frente a lo que está pasando, esto se habría acabado ya hace unas cuantas docenas o cientos de años. Fijémonos, estudiemos, analicemos lo que a nuestro alrededor funciona bien y tratemos de reproducir en experiencias prácticas, cercanas, ejemplares, para que la gente pueda comprobar que efectivamente cuando hacemos nuestra vida, que nuestra vida gire en torno a otros principios, en torno a otros modos de ser y de actuar, podemos ser más felices y el mundo funciona mejor. Porque efectivamente eso es lo que ocurre. Ocurre en la sanidad pública, ocurre en la educación pública, ocurre en las comunidades donde mejor se vive, ocurre en los países que tienen mejores niveles de vida. No es verdad que el mundo sea un infierno. El infierno es a donde nos quieren llevar, pero hay millones de personas, cientos, miles de experiencias en el mundo que nos indican cuál es el camino que los seres humanos podemos emprender para vivir de otra manera. Y la prueba de que existen esos caminos es que no estamos en las cuevas y que no nos estamos devorando todavía todos entre todos. No todo el mundo son seres humanos odiosos y que odian. La inmensa mayoría de los seres humanos somos de otra forma, porque, insisto, como decía Maturana, incluso genéticamente estamos concebidos para ser de otra manera. Es el mensaje de esperanza que yo quisiera transmitir. Vivimos tiempos feos, vivimos tiempos de peligro, vivimos tiempos de enorme riesgo, porque la vida humana está en peligro en el planeta, más pronto de lo que pueda parecer, pero tenemos a nuestra disposición los recursos, los conocimientos, las herramientas que podrían permitir que el mundo sea de otra manera. Lo tenemos a nuestra mano. Es verdad que no tenemos todo el tiempo de la historia, pero creo que es urgente, que es imprescindible y que es un imperativo ético trasladar a nuestros compatriotas, a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, a nuestras hijas, a nuestros hijos, que hay que cambiar de forma de ser y que el mundo puede ser de otra manera. Es posible que esto sea algo que llega tarde, es posible que pueda parecer casi una
expresión literaria, pero o abrimos una puerta a la esperanza, o realmente nos creemos que el mundo puede cambiar, o el mundo, como he dicho, se va a convertir en un infierno. Yo tengo la confianza, tengo la convicción de que podemos evitarlo, y si me apuran casi estoy seguro de que los seres humanos seremos capaces de enfrentarnos a nuestros propios diablos internos y convertir el mundo en algo un poco más próspero y feliz para nuestros hijos y nietos. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Me alegra que me hayas hecho esa observación, porque yo he pasado por alto en esta intervención ese aspecto, pero concretamente en el libro, cuando digo que hay una parte que se necesita para que haya futuro, hay un epígrafe que se llama cuidarse y cuidar, ser humanos. Entonces, no lo voy a leer aquí porque no se trata de eso, pero efectivamente voy a decir una frase que no es mía y que creo que resume, yo la digo al final de ese epígrafe, ¿no? Justamente en el que yo trato de decir que no es posible generar un mundo de bienestar, de cooperación, de libertad, de equidad, si no lo tenemos en nuestro interior, ¿no? Y cito una frase de Jeffrey Sachs y de Maria Mazzucato, junto a otras personas que hacen un estudio de cómo poner en marcha estrategias para conseguir objetivos de bienestar en el mundo. Y dice, a menudo el cambio social a gran escala se logra primero en los corazones y las mentes de la gente y solo después se acepta en la legislación y la política económica. Es decir, efectivamente es que es una experiencia, ¿no? Esto no es lo que dice Yayo Herrero, no es que sea un desideratum, es que si no creamos seres humanos que sean diferentes como motores de los cambios, y si las organizaciones en las que actuamos los seres humanos no son expresión de ese nuevo mundo al que aspiramos, ¿cómo va a surgir una nueva realidad? O sea, que me alegra que me lo hayas dicho y me satisface poder decirte que hay un epígrafe en el libro en el que precisamente hablo de eso. Diciendo, ¿y cómo se llama esto, no? O sea, cuando hablamos del futuro, ¿por qué tenemos que empeñarnos en ponerle etiquetas? ¿Qué ganamos con eso? Me alegra que me digan que lo que yo hablo aquí, o lo que os he comentado, estaba en el espíritu del anarquismo. Si me ha ocurrido, no me lo invento, a hablar con un grupo de personas cristianas, me dicen, oye, pues esto es lo que nosotros estamos diciendo. Y si voy a una agrupación del PSOE, me dice, oye, pues nosotros aspiramos, ¿no? Seguramente si hablara con alguno de sus dirigentes, no. Es que realmente se trata de de darle prioridad, como he dicho antes, a valores que son universales. Si queremos cambiar la humanidad, porque imagino yo que lo que aspiramos es a cambiar el mundo, la humanidad, no una parte. Yo, para cambiar lo que ocurre dentro de mi casa no tengo que hablar con nadie. Si aspiramos a cambiar el mundo, la humanidad, tenemos que poner sobre la mesa, darle prioridad a valores que son universales. Por eso yo al final, un poco irónicamente, digo en el libro, ¿y esto cómo se llamaría? Y digo, pues,
si me obligan a ponerle un nombre, pues si estamos hablando de que el llamado Homo sapiens, o la especie de los sapiens y de las sapiens, actúe auténticamente como sapiens, pues a lo mejor, si acaso ponerle algún nombre, si hubiera que ponérselo, sapientismo, ¿no? Pero no más, porque en realidad no tenemos que aspirar a ponernos una etiqueta, porque entonces estamos poniéndole fronteras al mar. Lo que tenemos que hacer es desprendernos de etiquetas, desprendernos de banderas, desprendernos de fronteras y defender aspiraciones que sean comunes al conjunto de la humanidad. Lo que no es común al conjunto de la humanidad es almacenar cada vez más bombas nucleares, es privatizar las fuentes de agua, es tirar comida cuando hay gente que se está muriendo de hambre. Eso no es común al conjunto de la humanidad. Estamos viviendo en un mundo que está al revés. O sea, y ese es el problema. En el libro cito un vídeo que vi en alguna ocasión de un tipo que le hacen una entrevista en algún sitio de Argentina, y le dice, bueno, ¿y usted en qué trabaja? Y dice, no, yo ahora no trabajo. ¿Y de qué vive? Vivo de ayuda, de las ayudas que me da el gobierno. Y dice, ¿y a quién va a votar? A Milei. Y le dice, era un chico el que le estaba entrevistando, y dice, pero Milei ha dicho que va a quitar esas ayudas. Y dice, no me importa. O sea, esa disonancia mental es la que hay que combatir, ¿no? Y eso se combate no con etiquetas, sino siendo capaces de plantear problemas de carácter general. Bueno, de todas maneras me alegra, me honra, quiero decir que me parece magnífico, ¿no? Pero eso me lo han dicho en otras, con respecto a otras corrientes, porque es que si hablamos de justicia, de buen gobierno, de respetar el medio ambiente, de hacer que cualquier ser humano tenga una vida digna, que tenga un ingreso digno, que ningún ser humano se vaya por la noche a la cama o a un jergón sin haber comido, es que eso es de lo que tenemos que hablar. Y eso no tiene que ver con ninguna ideología, en realidad, es la ideología de la paz, de la justicia, del buen gobierno. He resumido muy brevemente y quizás he puesto el énfasis en la crítica, ¿no?, de la impotencia o de la inoperancia de las izquierdas para frenar el neoliberalismo. También en el libro digo que, claro, se puede criticar eso, pero también hay que pensar que el liberalismo se pone en marcha literalmente asesinando a miles y miles y miles de dirigentes de las izquierdas en muchos países, ¿no? O sea, las izquierdas han sido masacradas a lo largo de los años 60, 70, 80 del siglo pasado. Entonces, es verdad que a veces cargamos las tintas en la crítica. Yo creo que desgraciadamente, decía Leonardo Sciascia, el escritor italiano, que los intelectuales de izquierdas tenemos la labor de levantar las piedras para que se vean los gusanos. Entonces nos ha tocado eso y es el papel, pero es verdad que también las izquierdas han gobernado y han hecho proyectos y han hecho cambios que han sido muy positivos y que han tenido como respuesta la masacre y el asesinato y tirarlas vivas a muchas personas desde aviones, ¿no?, al mar. O sea, ciertamente, ¿no? Pero yo he querido subrayar que lo importante es que han faltado cosas y que esas cosas son esenciales. Tiene que ver eso con lo segundo, ¿no? Claro, sería importante quitar a los que están mal gobernando, pero si no hay un proyecto de futuro, si no hay proyectos estratégicos y si sobre todo no hay
organización social y no hay una complicidad y no hay una convicción de grandes mayorías sociales de que son realmente las protagonistas de los cambios, pues entonces se vuelve a fracasar. Es importante quitar a los que están gobernando, pero no es solo ocupar el sillón de otro. Y desgraciadamente son cosas que hemos visto, no solamente en nuestro país, sino en otros, en donde la llegada de movimientos progresistas a los gobiernos sin proyectos de medio y largo plazo, pues termina llevando a una situación peor de la que había cuando se comenzó. Entonces, creo que es fundamental, por eso es necesario poner luces largas, generar proyectos estratégicos y hacer que esos proyectos, el resultado de esa visión de luces largas, sea una construcción mental de la propia sociedad, no solamente de una organización, de un partido o de un gobierno. Y eso es lo que estamos desgraciadamente viendo, no solamente en España o en Europa, sino en gran parte del mundo. Es lo que yo creo que nos falta y que no terminamos de ser capaces de construir, ¿no? Es poner en movimiento a la sociedad, poner en movimiento a la gente, generar inteligencia colectiva, generar acción colectiva que permita poner en marcha experiencias que anticipen un futuro soñado, un futuro pensado de otra naturaleza. Se hace en algunos lugares del mundo, en muchos sitios a nuestro alrededor, y la tarea es multiplicar esas experiencias, crear esas redes y poner en marcha esas estrategias de nueva acción colectiva. El problema, disculpa que te lo responda así de directo, pero el problema de lo que dices, de lo primero que has dicho en primer lugar, es que la realidad demuestra que no es así. O sea, es que nos guste o no nos guste, el capitalismo no es como la tramoya de un teatro que de pronto ya termina la función y se quita. Entonces, es que las sociedades, los sistemas económicos, evolucionan de una manera muy gradual y a través de cambios que en la inmensa mayoría de las ocasiones ni siquiera son perceptibles, pero que están generando transformaciones de una proyección estructural y transformadora radical. Es fácil distinguir hoy día entre el feudalismo y el capitalismo, ¿no? Dos sistemas muy diferentes. Pero para llegar al capitalismo, en algunos países, en algunos territorios, pasaron 500 años. Y no se puede decir, a partir del día tal hubo capitalismo, ¿no? En ese transcurso hubo momentos de revolución tecnológica, de revolución social, que aceleraron los procesos, en otros momentos de freno, pero el cambio de sistema que hoy día nos permite decir, hubo una época en la que el mundo era un mundo de feudalismo y ahora vivimos en el capitalismo, y sin embargo sería imposible decir cuándo se produjo ese cambio, porque no se producen. Los sistemas económicos no cambian a través de revoluciones, de momentos de noche y de día. Somos sistemas complejos, somos sistemas que van gradualmente cambiando. Hoy día, todos diríamos que vivimos en un mundo capitalista, claramente, ¿no? Pero ¿qué es la sanidad pública? Marx, que decía que era el comunismo, a cada uno según su necesidad, de cada uno según su capacidad. ¿Qué es la sanidad pública? ¿Qué es la sanidad pública? Lo que Marx definió que era el comunismo. Claro,
es un elemento de sociedad postcapitalista, no es nada capitalista, que tenemos en el capitalismo, porque la sociedad ha conquistado eso. Tan anticapitalista es la sanidad pública que se le combate permanentemente como una china en el zapato, que el capitalismo se quiere quitar de en medio, porque quiere rentabilizarla, quiere beneficio, quiere mercancía, quiere capital. Pero la sanidad pública, las pensiones públicas, la educación pública, es el mundo de pasado mañana. Hemos ido ya más allá del capitalismo. Por eso cuando nos dicen, no, esto ya es el final de la historia, el capitalismo es el final de la historia, pero, perdone, si el postcapitalismo lo tenemos ya, hemos sido capaces de generarlo. ¿Qué son las cooperativas? Claro, una china en el zapato. Si el capitalismo pudiera, acabaría con él, con esos elementos de anticapitalismo. Muchos inteligentes pensadores de la izquierda, cuando decían el estado del bienestar, bueno, eso es una cosa que inventa el capitalismo para frenar los movimientos obreros. No. El estado del bienestar, la salud pública, la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas, las políticas del reparto, son conquistas de la sociedad que quiere ir más allá del capitalismo y gana el pulso y crea y construye experiencias que son anticapitalistas ya. Lo mismo que todavía perviven en nuestra sociedad y economía capitalistas relaciones de servidumbre típicamente feudales. Hasta hace poco se hablaba de las mujeres contratadas en el servicio doméstico que iban a servir. No sé si aquí se utilizaba la expresión, en Andalucía, ¿no? Iban a servir, eran siervas. Feudalismo puro y duro, en medio del capitalismo. Y si me apuran, hasta ahí esclavitud todavía, en muchos lugares del planeta, a pesar de que el esclavismo como sistema económico creíamos que había acabado cuando se impuso el feudalismo. O sea, es que los sistemas económicos no son cajones estancos. Ahora se ha acabado el esclavismo, ahora empieza el feudalismo, ahora después termina el feudalismo, ahora llega el capitalismo, después del capitalismo vendrá el socialismo. No, es que no es así, es que no existe, no se ha dado nunca. En la historia de la civilización humana nunca se ha dado eso. Por eso he dicho que esto no es como las fichas del dominó. Claro, nos hemos educado en qué. Esa idea que decía Marta Harnecker, a quien yo tuve la fortuna de conocer, con aquellos libros que nos decían la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción en el capitalismo entrarán en contradicción y eso traerá consigo el socialismo. Como un reloj, exactamente igual, como una máquina, como una mecánica, siglo XIX. Así pensaban los físicos del universo en el siglo XIX. Solamente que los físicos se dieron cuenta de que estaban equivocados. Y los pensadores sociales, en particular muchos marxistas, que no leyeron bien a Marx, siguen pensando que la sociedad es mecanicismo puro, una máquina. Y no, es que, insisto mucho en esto, es que los sistemas económicos son sistemas complejos que cambian con movimientos a veces imperceptibles de cada uno de sus componentes, que tienen la propiedad de la singularidad y de crear en un momento dado y por la conjunción de lógicas que habían nacido muchas veces sin que nos demos cuenta, un estadio nuevo, una situación nueva, que convive en la mayoría de las ocasiones con lo anterior, con el mundo antiguo. Eso es lo que vemos día a día. Eso es muy importante entenderlo,
Porque si no entendemos eso, despreciamos la creación del mundo nuevo que está llevándose a cabo delante de nuestras narices. Porque cuando vemos que se ponen en marcha experiencias de cooperativos, de empresas cooperativas, de trabajo solidario, de finanzas éticas, de trabajo voluntario, de comunidad de ingresos, de salud pública, en lugar de apreciarlas como lo que son, el anticipo del mundo al que aspiramos, las despreciamos y no las reproducimos y no las defendemos. Naturalmente, que esas propias experiencias que nacen en el capitalismo y que no son capitalistas, por la misma razón por la que estoy hablando de ello, están contaminadas por el capitalismo. Lo mismo que estamos contaminados en nuestro día a día de capitalismo, de patriarcado, pues las personas que aspiramos a que el capitalismo desaparezca o que defendemos la igualdad, pero estamos contaminadas del mundo en el que vivimos. Es normal, porque los seres humanos y las sociedades no son cajones estancos, no somos impermeables al mundo en el que estamos. Y tenemos que acostumbrarnos a construir un mundo nuevo en el mundo viejo. No va a desaparecer el mundo viejo, no va a llegar una nave marciana que apague la luz del capitalismo y nos diga, y ahora empiecen ustedes a construir el socialismo. No, el socialismo, o lo que sea que venga después del capitalismo, o como alternativa al capitalismo, nace en el momento presente construyendo realidades y sujetos que vivimos de otra forma y nos relacionamos entre nosotros de otra manera. El concepto de crecimiento tiene un problema, y es que no es un concepto, porque cuando uno dice crecimiento o decrecimiento, tiene que decir qué crece o qué decrece. Pero habrá algunas cosas que tendrán que crecer y otras cosas que tendrán que decrecer. Y el problema es, como dice Naredo, que no creo que sea una persona sospechosa, que no hay ninguna unidad que sea capaz de recoger todo lo que tendría que crecer o decrecer. Voy a poner un ejemplo. Si una persona le pregunta a un padre o a una madre, oye, ¿cómo va tu bebé? Y le dice, pues está creciendo magníficamente, está creciendo estupendamente. ¿A qué se refiere? Sí, adecuadamente, pero que engorda, que coge, porque si engorda más de la cuenta, a lo mejor no es bueno. Que crece, es un conjunto, ¿verdad?, de cosas. O que se desarrolla. Sí, pero es un conjunto, y entendemos por intuición que nos referimos a una serie de cosas positivas que socializa, que tiene un peso adecuado, que va con su altura, que se alimenta bien, pero no podemos decir, no podemos utilizar una magnitud. ¿Y qué le pasa? Es que la paradoja de algunos defensores del decrecimiento es que como no pueden utilizar una magnitud que resuma todo lo que hay que decrecer, ¿sabes lo que proponen que decrezca? El Producto Interior Bruto. Y yo les digo, pero vamos a ver, si yo llevo 30 o 40 años diciendo a mis alumnos que el Producto Interior Bruto hay que desecharlo porque es lo más bruto que hay, y que tenemos que utilizar otros indicadores que sean expresivos de calidad de vida, de respeto al medio ambiente, de progreso, de salud, de calidad. Entonces, si el crecimiento del PIB no me vale, tampoco me vale el decrecimiento del PIB,
porque el PIB es bruto, no me mide lo que hay que medir. Entonces, lo que tenemos que usar son baterías de indicadores que nos muestren la calidad de la actividad económica y social que llevamos a cabo, el efecto distributivo, el efecto que tiene sobre el medio ambiente, el efecto que tiene sobre las generaciones futuras de lo que estamos haciendo. Y eso no se podrá nunca unir en una sola magnitud. Para garantizar todos esos objetivos, unas cosas tendrán que aumentar y otras cosas tendrán que disminuir. Porque lo que nos importa no es que algo crezca o decrezca, sino que lo que hagamos contribuya al bienestar del ser humano, a la conservación de la naturaleza y al bienestar de las generaciones del día de mañana. Por lo tanto, el concepto de crecimiento, para mí, es un concepto vacío. Claro que estoy de acuerdo en que decrezcan actividades que son nocivas para la vida humana y para el planeta. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con eso? Pero al mismo tiempo creo que hay otras actividades, por ejemplo, me parecería magnífico que crezcan las actividades de cuidados en la vida social. Por lo tanto, es que el problema es que el concepto de decrecimiento es un concepto vacío, que no refleja lo que realmente quiere decir. Por eso estoy en desacuerdo con el concepto, porque me parece que además es desmovilizador. Políticamente no lo puede entender la gente, porque la gente normalmente dirá, oye, pues habrá que crecer unas cosas y otras no. Por eso estoy en desacuerdo con ese concepto, porque es un concepto que creo que no dice lo que yo sé que hay en la filosofía de quienes lo defienden. Eso estoy completamente seguro, pero no en lo que el concepto realmente nos quiere decir, ¿no? Para cambiar algo hace falta tener poder. El poder es la capacidad de ejecutar la voluntad que uno quiere, ¿no? Si yo quiero cambiar esta mesa de lugar, tengo que tener poder, en este caso poder físico, capacidad física. Entonces el poder hay que tenerlo para poder transformar el mundo. El mensaje que a mí modestamente yo quisiera transmitir es que el poder asociado al capital, al capitalismo, no es la palanca que hemos de utilizar para transformar la sociedad capitalista. Lo mismo que no se puede acabar con el patriarcado reproduciendo el comportamiento de los hombres a lo largo del patriarcado. Es decir, el poder asociado a una sociedad y a una economía jerárquica basada en la desigualdad, basada en la explotación, basada en el dominio de unos seres sobre otros seres, el poder, el resorte que puede cambiar eso, tiene que ser también de otra naturaleza. Por lo tanto, no basta con quitar a un piloto para que se ponga otra persona, por muy revolucionaria que sea y por muy extraordinariamente positivos que sean sus valores o sus intenciones. Es que hay que cambiar el modo de conducir y los resortes, los indicadores y el aparato que se mueve. Es decir, hay que generar un poder de diferente naturaleza, un contrapoder. Por eso no basta, por eso las experiencias que simplemente se basan en ocupar las instituciones que están contaminadas y que funcionan con las lógicas del capitalismo, no es suficiente. Por ejemplo, por poner un ejemplo básico, la democracia da poder, porque la democracia es lo que en principio permite
la democracia representativa, que mayorías elegidas puedan tomar decisiones. Pero es evidente que la democracia, siendo esencial para poder tomar decisiones representativas, no es suficiente para que pueda haber una sociedad auténticamente democrática, porque hace falta deliberación. ¿De qué nos sirve que haya una sociedad perfectamente democrática desde el punto de vista representativo si no es una sociedad que tiene auténtica libertad para informarse con objetividad, para deliberar libremente o para poder llevar a cabo las decisiones que representen a la mayoría? Por lo tanto, necesitamos una democracia representativa, ciertamente, pero deliberativa y participativa y directa. Por lo tanto, no es solo el componente de la sociedad que queremos cambiar el que puede permitir cambiar una sociedad, y con el poder ocurre igual. Si no se genera el contrapoder de la deliberación, que nace de la deliberación, que nace de la participación, que nace de la complicidad, que nace de valores de generosidad, de cooperación, de fraternidad, de sororidad, del amor, de la confianza entre los seres humanos, no puede haber manera material y humana de enfrentarse a un poder que es sumamente superior al tuyo. El poder al que se enfrentaba Rosa Parks era un poder inmenso, infinitamente inmenso. El poder al que se enfrentaban las mujeres y los hombres esclavos era un poder inmenso. ¿Cómo le iban a ganar la batalla? Cuando se levantaban les cortaban la cabeza. ¿Cuándo fue posible acabar con aquello? Cuando se genera un contrapoder diferente, basado en la conciencia, en la convicción, en la complicidad, en hacer verle al conjunto de la sociedad que no puede haber seres humanos que sean esclavos. Entonces, esa es la clave. Hay que generar un poder de naturaleza diferente. La pregunta que ha dicho este joven, o las dos cuestiones son muy interesantes, ¿no? La primera, la verdad es que a mí, a veces me han preguntado, o sea, no te lo podría decir, porque yo creo que, o sea, yo no he tenido una referencia, yo creo que, yo no he ido buscando etiquetas, yo creo que como se aprende es con la duda, como se aprende es sumando ingredientes de conocimiento y desarrollando la mente como una especie de gimnasia que te habitúa a dudar y a tomar de cualquier corriente de pensamiento lo que te ayuda a comprender en un momento dado la realidad. No he creído nunca en etiquetas, ni creo que sea bueno pensar que una exclusiva manera de ver la realidad te pueda enseñar la realidad. No existe la píldora. No existe, ni existe la píldora, ni existe un único modo de ver la realidad, porque la realidad tiene muchas dimensiones, muchas perspectivas. Para mí, por ejemplo, haber descubierto la complejidad, los estudios de la complejidad, me ha abierto un mundo, o sea, una manera de ver el mundo que antes no tenía. Pues igual que ocurre, o sea, yo me he criado, como creo que muchos de mi edad, a lo mejor a ti no te pasa, pero por mi edad, pues yo me he criado en un mundo machista. Es que mi madre, para ir de viaje, le tenía que pedir permiso a su padre o a su marido para cobrar dinero en un banco, o se lo autorizaba a su padre o su marido. No podía poner un negocio si no se lo autorizaba a su padre o su marido. Yo he vivido eso. Entonces, eso te impregna.
y de pronto descubres que hay otro modo, que hay otro mundo. Entonces, y lo pones en cuestión. Yo creo que esa es la clave. Y la segunda cuestión que has dicho, pues, es el drama de nuestro tiempo, que demuestra que quienes son los amos del mundo son bastante más inteligentes que quienes queremos cambiar el mundo. Y han puesto en marcha estrategias de dominio social y mental que impiden que quienes más sufren la desposesión, la explotación o como queramos llamarla, reaccionen frente a eso. Pero eso no es nuevo, eso no es nuevo. Desde los albores de la historia, quien vivía aprovechándose de otro, lo primero que tenía que conseguir era que ese otro no reaccionara, no se diera cuenta de que te estaban quitando la cartera. O sea, si yo voy a quitarte la cartera, ¿cómo hace un carterista? Decirte, oye, ponte ahí que te voy a quitar la cartera. O sea, te distraigo, disimulo, te hago pensar que te voy a ayudar, que te voy a hacer un favor para que te confíes y te quito la cartera. Y ahora nos ponen las redes sociales que nos dan esa apariencia de que estamos en todos los combates, estamos combatiendo en todas las luchas que hay en el planeta, dando a un botón, pero luego están desahuciando a nuestra vecina, o nuestra vecina está sufriendo y no sabemos ni cómo se llama. Entonces nos han generado esa cápsula que nos aísla, que nos impide conectar con los demás, y con los jóvenes en particular. Y sobre todo han logrado, o no hemos aprendido, a que personas de otras experiencias, de otras generaciones, seamos capaces de engancharnos unas con otras. Y lo mismo que tú dices, estos espacios no son los nuestros, pues es lo que nosotros decimos de vuestros espacios. ¿Cuál es la consecuencia? Que no nos hablamos, no nos entendemos. Alejo Carpentier dice en su novela El siglo de las luces, hay épocas que están hechas para destruir las tribus, dispersar los rebaños y confundir las lenguas. Eso es lo que hay que hacer para que la sociedad no se organice. ¿Y qué tendríamos que hacer? Aglutinar los rebaños, reconstruir las tribus y procurar hablar una misma lengua para poder entendernos. Eso no quiere decir que tú no tengas una lengua y yo otra, pero sí que usemos una lengua franca, que sea la lengua de los derechos, de las libertades, de la justicia, y eso es lo que no hemos aprendido a hablar. Y la culpa no la tenéis los jóvenes, porque yo que soy profesor lo compruebo día a día, que los jóvenes, a mí me gusta dar en primero, y los jóvenes vienen a mi clase llenos de expectativas, deseosos, y somos los profesores, quisiera yo decir que no contribuyo el que más a eso, pero somos los profesores, somos el sistema educativo, es la sociedad la que le quita la ilusión, la que le quita las ganas de aprender y la que le quita las ganas de luchar. Así que no es a vosotros a quien hay que darle una colleja, sino a nosotros, ¿no? Pero lo que hay que hacer es aprender a hablar entre nosotros y sobre todo generacionalmente.